En la celebración de nuestros 50 años de matrimonio, mi esposo cerró la puerta con llave. Esta fiesta es para mi nueva novia, no para ti. Yo solo asentí con calma y me marché. Antes, tomé un sobre que escondía en la caja fuerte. Una hora después, él se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida. Porque... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Natividad, tengo 69 años, y esta es la historia de cómo mi matrimonio de 50 años terminó de la forma más humillante posible. Pero también es la historia de cómo una mujer que había sido invisible durante décadas finalmente tomó control de su destino. Era sábado por la noche, 22 de junio de 2024. Las luces del salón principal brillaban con una intensidad que no había visto en años. El chandelier de cristal que había limpiado tantas veces reflejaba las flores blancas y doradas que habíamos elegido para nuestra celebración de bodas de oro. 50 años. Medio siglo de vida compartida, que estaba a punto de terminar de la manera más cruel imaginable. Los invitados llenaban nuestra casa, primos que no veíamos desde hace años, vecinos que fingían cariño, colegas de la empresa de Joaquín. Todos habían venido a celebrar nuestro matrimonio ejemplar. ¡Qué ironía! Yo me movía entre ellos como siempre lo había hecho, sirviendo canapés, asegurándome de que las copas estuvieran llenas, sonriendo cuando era necesario. Era mi papel, el que había interpretado durante 5 décadas. Joaquín estaba radiante esa noche. A sus 71 años, seguía siendo un hombre imponente. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su traje azul marino impecable. Pero había algo diferente en sus ojos, una luz que no me dirigía a mí. Esa luz estaba reservada para Karime. Ella había llegado temprano, como siempre. Karime Ruiz, de 28 años, su secretaria desde hacía 3 años. Oficialmente estaba ahí para ayudar con la logística del evento. Extraoficialmente, todos sabíamos por qué estaba realmente ahí. Todos excepto los invitados, que la veían como la eficiente asistente del exitoso empresario Joaquín Mendoza. La vi entrar al salón con un vestido rojo que costaba más que mi vestido de novia de 1974. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de mármol mientras se acercaba a Joaquín con una sonrisa que conocía muy bien. La misma sonrisa que había perfeccionado durante años para conseguir lo que quería. Primero fue el apartamento de $450,000 en el centro de la ciudad. Luego, el auto de $75,000. Los viajes a Europa que costaban $20,000 cada uno. Todo pagado con dinero que creía que era de ambos. Natividad. Me llamó mi hermana Rosa desde la cocina. ¿Necesitas ayuda con los postres? Negué con la cabeza. No necesitaba ayuda. Había organizado cenas para 100 personas durante años sin ayuda. Era experta en ser invisible mientras todo funcionara perfectamente. Rosa me miró con esa expresión de preocupación que había aparecido en su rostro cada vez más frecuentemente en los últimos meses. Ella sabía, tal vez no los detalles, pero sabía que algo estaba terriblemente mal en mi matrimonio. Regresé al salón principal justo a tiempo para escuchar a Joaquín alzar su copa. El sonido del cristal contra el cristal llamó la atención de todos. Las conversaciones se desvanecieron gradualmente hasta que solo quedó el murmullo suave de la música de fondo. Amigos, familia, comenzó con esa voz profunda que había conquistado salas de juntas durante décadas. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Sonreí automáticamente. Era mi sonrisa de esposa dutiful, la que había usado en miles de eventos similares, pero por dentro mi estómago se contraía. Había algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, que me advertía que algo estaba a punto de suceder. 50 años es mucho tiempo, continuó. Tiempo suficiente para darse cuenta de muchas cosas, para entender lo que realmente importa en la vida. Sus ojos encontraron los de Karime,
que estaba parada cerca de la entrada del comedor. Ella le sonrió con esa expresión de complicidad que había aprendido a odiar. En ese momento supe que había llegado el momento que había estado esperando durante meses. El momento para el cual me había estado preparando en secreto. Por eso, siguió Joaquín, su voz ganando fuerza. He decidido que es hora de ser honesto. Con ustedes, conmigo mismo, y especialmente contigo, Natividad. El aire en el salón se espesó. Podía sentir las miradas confusas de los invitados, algunos empezando a murmurar entre ellos. Rosa se acercó a mí instintivamente, pero yo mantuve mi posición. No me iba a mover hasta saber exactamente qué tenía planeado decir. Natividad ha sido una buena esposa, dijo, y cada palabra sonó como una puñalada. Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Mi corazón pertenece a otra persona, a alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Los murmullos se intensificaron. Vi a nuestro hijo mayor, Ricardo, dar un paso adelante con expresión alarmada. Nuestra hija Carmen se había puesto pálida junto a su esposo. Por eso, continuó Joaquín con una calma que me heló la sangre. Esta celebración no es para nosotros, Natividad. Es para mí y para Karime. Para el amor verdadero que he encontrado después de tantos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más humillante de mi vida. Joaquín caminó hacia la puerta principal del salón. La cerró con llave. El sonido del cerrojo fue como un disparo en la quietud absoluta. Esta fiesta es para mi nueva novia, no para ti, me dijo, mirándome directamente por primera vez en toda la noche. Creo que es hora de que te vayas. Las lágrimas amenazaron con aparecer, pero no se lo iba a permitir. No delante de todos ellos. No después de 50 años de mantener la compostura sin importar lo que él hiciera. Me quedé parada ahí, sintiendo las miradas de 70 invitados clavadas en mí, esperando a ver cómo reaccionaría la esposa traicionada. Está bien, dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme. Me iré. Caminé hacia él con pasos medidos. Joaquín tenía esa expresión de satisfacción cruel que aparecía cuando creía que había ganado una batalla. Extendió las llaves hacia mí con una sonrisa burlona. Siempre fuiste muy obediente, Natividad. Es una de las pocas cosas que voy a extrañar de ti. Tomé las llaves sin decir una palabra. Pero antes de dirigirme hacia la puerta, hice algo que él no esperaba. Me dirigí hacia nuestra habitación, específicamente hacia la caja fuerte que estaba oculta detrás del cuadro de nuestra boda. Joaquín me siguió, claramente confundido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz perdiendo parte de su autoridad anterior. No respondí. Abrí la caja fuerte y tomé un sobre de Manila que había estado esperando ahí durante meses. Lo sostuve contra mi pecho por un momento, sintiendo el peso de todos los secretos que contenía. Luego me volví hacia él. Solo recogiendo algo que me pertenece, le dije con una sonrisa que no había usado en décadas. Una sonrisa que no era de obediencia, sino de conocimiento. Sus ojos se fijaron en el sobre, y por primera vez en toda la noche, vi un destello de incertidumbre en su expresión. Regresé al salón principal, donde los invitados seguían en shock. Karime se había acercado a Joaquín y había tomado su brazo posesivamente, como una gata marcando su territorio. Mi hermana Rosa se acercó a mí, pero yo negué con la cabeza suavemente. «Adiós», dije en voz alta, dirigiéndome a todos los presentes. «Que disfruten la fiesta». Salí de la casa que había sido mi hogar durante 50 años. Caminé hacia mi auto y me senté al volante. A través de la ventana podía ver las luces del salón, escuchar la música que había vuelto a sonar. Joaquín probablemente estaba explicando la situación a los invitados, convenciéndolos de que había hecho lo correcto. Karime estaría a su lado, radiante por su victoria pública. Arranqué el motor y conduje hacia el hotel donde había reservado una habitación esa misma mañana. Había estado esperando este momento durante meses.
El momento en que Joaquín finalmente mostraría su verdadera cara delante de todos. Una hora después, mientras me quitaba el vestido dorado que había elegido para celebrar nuestro aniversario, mi teléfono comenzó a sonar. Era Joaquín. Lo dejé sonar. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Me senté en la cama del hotel con el sobre de Manila en mis manos. Adentro estaban 8 meses de investigación cuidadosa. Fotografías, documentos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, recibos. Todo lo que necesitaba para demostrar que Joaquín había estado robando de nuestra empresa familiar para mantener a su amante. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Primero Joaquín, luego mis hijos, luego mi hermana. Pero yo no contesté ninguna llamada. Era hora de que Joaquín entendiera lo que significaba estar solo. Era hora de que aprendiera que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer después de 50 años. Al amanecer, finalmente revisé mis mensajes. Había 32 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto. El último era de Joaquín, enviado a las 5 de la mañana. Natividad, necesitamos hablar. Por favor, regresa a casa. Sonreí mientras borraba el mensaje. Casa. Qué concepto tan interesante, porque después de esta noche, él ya no tenía idea de lo que esa palabra realmente significaba. La mañana siguiente desperté en esa cama de hotel, sintiéndome más descansada de lo que había estado en meses. No había sonido de Joaquín levantándose temprano para revisar sus emails. No había el aroma de su café cargado llenando la casa. Solo silencio y la extraña sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Mientras tomaba mi café en la pequeña mesa junto a la ventana, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente. Todo había empezado 8 meses atrás, en octubre de 2023. Con algo tan simple como una factura mal archivada. Había estado organizando los documentos de la empresa como hacía cada mes. Joaquín siempre había insistido en que yo me encargara de la parte administrativa de Mendoza Construcciones, la empresa que habíamos construido juntos durante 30 años. Tienes mejor ojo para los detalles que yo, mi amor, me decía. Qué irónico que esos mismos detalles fueran los que expondrían sus mentiras. Estaba archivando los extractos bancarios cuando encontré un cargo que no reconocía. $5,000 transferidos a una cuenta que no conocía. Le pregunté a Joaquín esa noche durante la cena. «Es para un nuevo proyecto», me dijo sin levantar los ojos de su plato. «Necesitamos inversión inicial para los materiales». Su respuesta fue tan automática, tan ensayada, que inmediatamente supe que estaba mintiendo. Después de 50 años de matrimonio, una aprende a reconocer el tono que usa su esposo cuando no dice la verdad. Era el mismo tono que había usado cuando llegaba tarde a casa, por reuniones de trabajo, que duraban hasta las 2 de la mañana. Esa noche, cuando él se durmió, regresé a la oficina y busqué más extractos. No fue difícil encontrar el patrón. Durante los últimos 3 años, había estado transfiriendo cantidades regulares a esa cuenta misteriosa. $8,500 cada mes, como reloj. En total, más de $300,000 habían desaparecido de nuestros ahorros. La cuenta estaba a nombre de Karime Ruiz. Recuerdo que me quedé sentada en esa silla de oficina durante horas, mirando los números en la pantalla. Debería haberme sentido devastada. Debería haber llorado, gritado, roto algo. Pero lo que sentí fue algo completamente diferente. Claridad. Por primera vez en años, todo tenía sentido. Las llegadas tardías, los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes, la forma en que había empezado a tratarme como si fuera invisible en mi propia casa, los regalos caros que aparecían en las facturas de las tarjetas de crédito, pero que nunca llegaban a mí. Todo tenía una explicación perfectamente simple. Mi esposo me había estado robando para mantener a su amante. Los siguientes días fueron extraños. Seguí con mi rutina normal, pero por dentro había cambiado algo fundamental. Cuando Joaquín me hablaba, yo asentía y sonreía como siempre.
Pero ahora cada palabra que decía la analizaba buscando más mentiras. Y las encontraba. Tantas que perdí la cuenta. Decidí contratar a un investigador privado. Se llamaba Roberto Herrera, un hombre de unos 50 años con oficina en el centro de la ciudad. Había sido detective de policía durante 20 años antes de abrir su propia agencia. Le pagué con dinero de mi cuenta personal, la que Joaquín nunca revisaba porque asumía que solo la usaba para gastos domésticos. «Señora Mendoza», me dijo Roberto durante nuestra primera reunión, ¿estás segura de que quieres saber la verdad? A veces es más dolorosa de lo que imaginamos. Ya conozco parte de la verdad, le respondí. Lo que necesito son pruebas. Roberto trabajó rápido. En 2 semanas tenía fotografías de Joaquín y Karime entrando y saliendo del apartamento que él había comprado para ella. Recibos de restaurantes caros donde cenaban cada martes y jueves. Facturas de joyerías donde había comprado un collar de perlas de $15,000 y unos aretes de diamantes de $8,000. Todo pagado con tarjetas de crédito de la empresa. Pero lo que realmente me sorprendió fueron las conversaciones que Roberto había logrado grabar. Joaquín no solo estaba gastando nuestro dinero en Karime, estaba transfiriendo propiedades de la empresa a su nombre. El edificio donde estaba nuestra oficina principal, valuado en $1,200,000. 2 terrenos en las afueras de la ciudad que valían $800,000 combinados. Incluso había intentado transferir las acciones de la empresa, aunque eso había sido más complicado porque legalmente yo era copropietaria. Su esposo está cometiendo fraude, me explicó Roberto durante nuestra última reunión. No solo contra usted, sino contra la empresa. Si esto llegara a las autoridades fiscales, podría enfrentar cargos criminales. Era ahí donde Roberto se equivocaba sobre mis intenciones. Yo no quería que Joaquín fuera a la cárcel. Quería algo mucho más devastador para un hombre como él. Quería que perdiera todo lo que creía que controlaba. Durante los siguientes meses, comencé mi propia investigación. Cada documento que Roberto me había dado lo analicé cuidadosamente. Descubrí que Joaquín había estado falsificando mi firma en algunos documentos de transferencia. Había abierto cuentas bancarias usando nuestros nombres sin mi conocimiento. Había usado el nombre de la empresa para obtener préstamos personales que luego desviaba hacia sus gastos con Karime. Pero lo más importante que descubrí fue algo que él nunca supo. Yo tenía acceso completo a todas las cuentas de la empresa. Cuando habíamos establecido Mendoza Construcciones 30 años atrás, ambos habíamos firmado como copropietarios con derechos iguales. Joaquín había asumido durante todos estos años que porque él manejaba las operaciones diarias, él tenía control total. Estaba equivocado. Una noche, mientras él estaba en otro de sus viajes de trabajo, que ahora sabía eran escapadas románticas con Karime, fui al banco. Hablé con nuestro gerente de cuenta, el señor Ramírez, quien nos conocía desde hacía años. «Señora Mendoza», me dijo después de revisar los documentos que le había llevado, «usted tiene derecho a congelar estas transferencias no autorizadas. Como copropietaria, puede revertir cualquier transacción que no haya sido aprobada por ambas partes». «¿Qué necesito hacer?», le pregunté. Me explicó el proceso. Era sorprendentemente simple. Solo necesitaba presentar una solicitud formal documentando las transferencias no autorizadas. El banco investigaría y, si encontraban evidencia de fraude interno, podrían revertir las transacciones de los últimos 3 años. Esa noche regresé a casa con una sensación de poder que no había experimentado jamás. Joaquín llegó a las 11, como siempre. Me encontró en la cocina preparando té. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó, dándome un beso en la mejilla que ahora sabía era completamente falso. «Tranquilo», respondí. «¿Y tu viaje?». «Productivo. Cerré el contrato con la constructora de Guadalajara. Nos va a generar buenos ingresos el próximo año». Otra mentira. Roberto me había enviado fotografías de él y Karime en un spa en Puerto Vallarta ese mismo día. Habían gastado $3,000 en tratamientos y una cena romántica frente al mar.
Me alegra escuchar eso, le dije, sonriéndole con la misma sonrisa que había usado durante 50 años. Los siguientes meses fueron como vivir una doble vida. Durante el día, seguía siendo la esposa obediente que había sido siempre. Cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, organizaba sus compromisos sociales. Pero por las noches, cuando él salía con sus clientes, yo trabajaba en mi plan. Organicé todos los documentos que había recopilado. Los separé por categorías: transferencias no autorizadas, propiedades transferidas ilegalmente, facturas personales pagadas con fondos corporativos. Cada papel estaba marcado con fechas y montos específicos. Era como construir un caso legal, excepto que yo era la detective, la abogada y el juez al mismo tiempo. También comencé a hacer mis propios preparativos. Abrí una cuenta bancaria personal en otro banco. Contacté a un abogado especializado en derecho corporativo. Busqué un apartamento pequeño pero cómodo donde pudiera vivir después de que todo terminara. La parte más difícil fue mantener la compostura durante las cenas familiares. Nuestros hijos Ricardo y Carmen venían los domingos con sus familias. Durante esas comidas, Joaquín interpretaba el papel del esposo amoroso y el abuelo dedicado. Jugaba con nuestros nietos, contaba historias de su trabajo, hablaba de nuestros planes para celebrar nuestras bodas de oro. 50 años, decía, tomando mi mano durante una de esas cenas. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? Yo sonreía y apretaba su mano, mientras por dentro pensaba en todas las formas en que había traicionado esos 50 años. Ricardo y Carmen nos miraban con esa expresión de admiración que reservamos para las parejas que han logrado mantener un matrimonio largo y aparentemente feliz. Si supieran la verdad. En mayo, 2 meses antes de nuestra celebración de aniversario, tomé la decisión final. Fue durante otra de sus escapadas con Karime, esta vez a Cancún. Había mentido diciendo que era una convención de la industria de la construcción. Mientras él estaba en una playa con su amante, yo estaba en la oficina del señor Ramírez, firmando los documentos que congelarían todas las cuentas de la empresa hasta que se completara la investigación interna del banco. Esto va a tomar entre 6 y 8 semanas, me explicó. Durante ese tiempo, su esposo no podrá acceder a ninguna de las cuentas corporativas. ¿Y las propiedades que transfirió sin mi autorización? Pregunté. Esas van a requerir acción legal separada, pero con la evidencia que usted tiene, debería ser posible revertir las transferencias. Salí del banco ese día sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Joaquín regresaría de Cancún pensando que tenía control total de su vida secreta. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Esa noche, guardé todos mis documentos en el sobre de Manila y lo coloqué en nuestra caja fuerte. Joaquín nunca revisaba la caja fuerte. Asumía que solo contenía nuestros documentos de seguro y algunos papeles legales aburridos. Nunca se le ocurrió que pudiera contener evidencia de su propia destrucción. Durante las siguientes semanas, observé cómo planificaba nuestra fiesta de aniversario con una energía que no había mostrado en años. Hablaba de invitar a todas nuestras amistades, de contratar un servicio de catering elegante, de hacer una celebración que la gente recordara por años. Tenía razón sobre eso último. La gente definitivamente iba a recordar nuestra celebración de bodas de oro, solo que no por las razones que él imaginaba. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en la terraza del hotel, decidí que era momento de abrir completamente el sobre que había llevado conmigo. Durante meses había vivido con el peso de conocer parcialmente la verdad, pero ahora necesitaba enfrentar cada detalle de lo que Joaquín había hecho. Extendí todos los documentos sobre la pequeña mesa de la terraza, como si fuera un rompecabezas que finalmente iba a completar. La brisa matutina movía suavemente los papeles, y tuve que usar mi taza de café para mantenerlos en su lugar. Era irónico estar organizando la evidencia de la traición de mi esposo en un ambiente tan pacífico. El primer documento era el que había descubierto todo. El estado de cuenta bancario que mostraba los primeros $5,000 transferidos a la cuenta de Karime Ruiz en octubre de 2021.
Recordé perfectamente ese día. Joaquín había llegado a casa con flores, algo que no hacía desde nuestro 20º aniversario. Ahora entendía por qué había estado tan cariñoso. Acababa de abrir una cuenta secreta para su amante y necesitaba asegurarse de que yo no sospechara nada. Pero ese primer pago había sido solo el comienzo. Los documentos mostraban una escalada sistemática que me quitó el aliento incluso ahora, meses después de haberlos visto por primera vez. Durante el primer año, las transferencias habían sido relativamente pequeñas. $5,000 aquí, $3,000 allá. Joaquín estaba siendo cauteloso, probablemente convenciéndose de que solo eran préstamos temporales que algún día devolvería. Pero para el segundo año, las cantidades habían aumentado significativamente. $8,500 cada mes como reloj, siempre el día 15, como si fuera el salario de una esposa que nunca tuve que ganar. Roberto, el investigador privado, había hecho un trabajo meticuloso. No solo había rastreado las transferencias bancarias, sino que había documentado exactamente en qué se gastaba ese dinero. Tenía recibos de la tienda de departamentos, donde Joaquín había comprado a Karime un abrigo de piel de $12,000. Facturas del concesionario donde le había comprado un BMW de $75,000. Documentos del apartamento de lujo que había puesto a su nombre por $450,000. Cada papel que tocaba me contaba una historia diferente de traición. Había facturas de restaurantes donde nunca habíamos comido juntos. Recibos de hoteles en ciudades donde supuestamente él viajaba solo por trabajo. Compras en joyerías durante fechas que él me había dicho que estaba en reuniones importantes. Pero lo que realmente me enfureció fueron los documentos relacionados con nuestra empresa. Joaquín no solo había estado robando dinero para mantener a su amante, había estado transfiriendo propiedades enteras a nombre de Karime. El edificio de oficinas donde habíamos trabajado juntos durante 15 años, ahora estaba parcialmente a nombre de una mujer de 28 años, que había conocido hace solo 3 años. Había falsificado mi firma en al menos 12 documentos diferentes. Roberto había conseguido ejemplos de mi firma real de contratos anteriores y las había comparado con las falsificaciones. Era amateur el trabajo de Joaquín. Claramente nunca había pensado que alguien investigaría tan profundamente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi revisión de los documentos. Era Ricardo, mi hijo mayor. «Mamá, ¿dónde estás? Papá está volviéndose loco buscándote». «Estoy bien, hijo. Solo necesito tiempo para pensar». «¿Qué pasó anoche?» «Papá no nos quiere decir nada, solo que tuvieron una discusión». Una discusión. Así es como Joaquín había decidido describir la humillación pública que me había hecho pasar delante de 70 invitados. «Tu padre y yo tenemos algunos problemas que resolver», le dije, manteniendo mi voz firme. «Te voy a llamar más tarde para explicarte todo. Mamá, sea lo que sea, pueden solucionarlo. Ustedes han estado juntos 50 años. 50 años. Todo el mundo seguía mencionando esos 50 años como si fueran una razón para tolerar cualquier cosa. Como si el tiempo invertido en una relación fuera más importante que el respeto y la honestidad. Ricardo, hay cosas que no entiendes. Pronto vas a entender todo». Después de colgar, regresé a los documentos. Había uno en particular que había guardado para el final porque sabía que sería el más doloroso de revisar. Era un reporte detallado de todas las mentiras que Joaquín me había dicho durante los últimos 3 años. Roberto había verificado cada historia, cada excusa, cada supuesto viaje de trabajo. El viaje a Monterrey donde supuestamente había cerrado un contrato importante. En realidad, había estado en Puerto Vallarta con Karime. Las reuniones nocturnas que se extendían hasta tarde. Cenas románticas en restaurantes que costaban $300 por persona. La conferencia de construcción en Guadalajara. Un fin de semana en un spa de lujo donde habían gastado $5,000 en tratamientos de pareja. Cada mentira tenía fecha, hora y lugar. Era como leer la crónica de una doble vida que había estado viviendo bajo mis narices durante años. Lo que más me dolió fueron las fechas. Joaquín había estado con Karime durante el cumpleaños número 65 de mi hermana Rosa.
Había mentido diciendo que tenía una emergencia en una obra, cuando en realidad estaba celebrando el primer aniversario de su relación con ella. Había estado ausente durante la graduación de nuestra nieta menor porque estaba llevando a Karime a conocer Cancún. Todas esas ocasiones especiales que había perdido, todas esas mentiras que había inventado. Todo para proteger una relación que para él era más importante que nuestra familia. Organicé los documentos en 3 pilas: evidencia financiera, evidencia de propiedades transferidas ilegalmente y evidencia personal de la relación. Era como organizar los restos de una vida que había pensado conocer. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Señora Mendoza, habla el licenciado Ramírez del banco». Mi pulso se aceleró. Había estado esperando esta llamada durante semanas. «Señor Ramírez, ¿qué noticias tiene? ¿Qué?» «Hemos completado nuestra investigación preliminar de las transferencias no autorizadas. Me temo que sus sospechas eran correctas. Encontramos evidencia clara de fraude interno». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía confirmación oficial de lo que ya sabía. Tristeza porque esto significaba que no había vuelta atrás. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que podemos proceder con la reversión de todas las transferencias no autorizadas. Estamos hablando de aproximadamente $680,000 que pueden ser devueltos a las cuentas corporativas originales». $680,000. Era más de lo que había calculado originalmente. Joaquín había sido aún más descuidado de lo que pensaba. ¿Y las propiedades? Eso va a requerir acción legal separada, pero con la evidencia que usted proporcionó, tenemos un caso muy sólido. Recomendaría que contacte a un abogado especializado en fraude corporativo. Ya lo hice. ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso de reversión? Para las transferencias bancarias, aproximadamente 2 semanas. Para las propiedades, podría tomar varios meses. Después de colgar, me quedé sentada en esa terraza durante mucho tiempo, mirando hacia la ciudad. En algún lugar ahí abajo, Joaquín probablemente estaba en su oficina, creyendo que tenía control total de la situación. Probablemente le había contado a Karime alguna versión editada de los eventos de anoche, asegurándole que todo estaba bajo control. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Esa tarde fui a la oficina del licenciado Herrera, mi abogado. Era un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y una expresión seria que inspiraba confianza. Su oficina estaba en el distrito financiero, en un edificio que había conocido desde que Joaquín y yo empezamos nuestra empresa. «Señora Mendoza», me dijo después de revisar todos mis documentos, «esto es uno de los casos de fraude matrimonial más completos que he visto. Su esposo no solo robó dinero, prácticamente intentó transferir una empresa entera sin su conocimiento. ¿Qué opciones tengo?» «Varias. Podemos proceder criminalmente, lo que significaría presentar cargos por fraude y falsificación. O podemos manejarlo civilmente, enfocándonos en recuperar los bienes y proteger sus derechos como copropietaria». «No quiero que vaya a la cárcel», le dije. «Quiero que pierda todo lo que robó». El licenciado Herrera sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina. «Entonces, vamos a asegurarnos de que eso suceda». Pasamos las siguientes 3 horas planeando la estrategia legal. Primero, presentaríamos una demanda civil para recuperar todas las propiedades transferidas ilegalmente. Segundo, usaríamos la evidencia del banco para congelar todas las cuentas hasta que se completara la investigación. Tercero, presentaríamos una solicitud de divorcio con división de bienes que protegiera mis derechos como copropietaria de la empresa. «¿Cuándo quiere que empecemos?», me preguntó. «Hoy», respondí sin dudar. Esa noche regresé al hotel sintiéndome como una persona completamente diferente. Durante 50 años había sido la esposa obediente, la que evitaba confrontaciones, la que mantenía la paz familiar a cualquier costo. Pero ese día había tomado control de mi vida de una manera que nunca había imaginado posible. Ordené servicio a la habitación y me senté a cenar mientras veía las noticias.
Mi teléfono había estado sonando toda la tarde, pero no había contestado ninguna llamada. Era tiempo de que Joaquín experimentara lo que era no tener control sobre una situación. A las 9 de la noche, finalmente decidí revisar mis mensajes. Había 14 llamadas perdidas de Joaquín, 5 de Ricardo, 3 de Carmen y 2 de mi hermana Rosa. Los mensajes de texto contaban una historia interesante. Joaquín había empezado con tono conciliatorio. Natividad, necesitamos hablar como adultos civilizados. Para las 5 de la tarde, su tono había cambiado. Esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer. El último mensaje, enviado a las 8, era completamente diferente. ¿Qué hiciste? El banco dice que hay un problema con nuestras cuentas. Sonreí mientras borraba todos sus mensajes. Por primera vez en 3 años, Joaquín se estaba dando cuenta de que había consecuencias para sus acciones. Mañana iba a ser un día muy interesante. El martes por la mañana, desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, había dormido profundamente. No hubo pesadillas sobre descubrir más evidencia de traición. No hubo la ansiedad constante de mantener un secreto tan grande. Era como si mi cuerpo finalmente hubiera aceptado que la verdad había salido a la luz. Estaba desayunando en el restaurante del hotel cuando mi teléfono comenzó a vibrar violentamente. Era Ricardo otra vez. «Mamá, por favor contesta. Papá está en pánico. Dice que hay un problema serio con los bancos». Esta vez decidí contestar. «Buenos días, Ricardo». «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Papá ha estado llamándote desde ayer». «Lo sé. He estado pensando. Mamá, no entiendo qué está pasando. Papá dice que el banco congeló las cuentas de la empresa. ¿Sabes algo de eso?» «Por supuesto que sabía. Había estado esperando esta llamada desde que el licenciado Ramírez me confirmó que habían iniciado la investigación. Ricardo, necesito que tú y Carmen vengan al Hotel Marriott Downtown esta tarde a las 5. Voy a explicarles todo lo que está pasando. ¿No puedes simplemente venir a casa?» «No, esta conversación no va a ser en esa casa». Hubo una pausa larga. Ricardo no era tonto. Podía escuchar en mi voz que algo fundamental había cambiado. «Está bien, mamá. Ahí estaremos». Después de colgar, regresé a mi habitación para prepararme para lo que sabía sería un día muy difícil. Había organizado copias de todos los documentos más importantes en una carpeta separada. Ricardo y Carmen necesitaban entender exactamente qué tipo de hombre era su padre. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. «Señora Mendoza, habla Patricia Vázquez, asistente del licenciado Herrera. Tengo noticias importantes. Dígame». El banco confirmó que las cuentas corporativas han sido oficialmente congeladas. Su esposo intentó acceder a ellas esta mañana y fue informado de la investigación en curso. Cerré los ojos, imaginando la cara de Joaquín cuando le dijeron que no podía tocar el dinero que había estado robando durante años. ¿Algo más? Sí. También intentó contactar a la señorita Ruiz, aparentemente para advertirle sobre la situación. Pero descubrió que ella cambió su número de teléfono ayer por la noche. Esto era interesante. Karime era más inteligente de lo que había pensado. Aparentemente había olido que algo estaba mal y había decidido cortar contacto antes de que la situación se volviera demasiado complicada para ella. ¿Tenemos más detalles sobre eso? Nuestro investigador confirmó que la señorita Ruiz también intentó acceder al apartamento que está a su nombre, pero aparentemente las cerraduras fueron cambiadas. Me tomó un momento procesar esta información. Las cerraduras cambiadas significaban que alguien más tenía control del apartamento. Probablemente el verdadero propietario había descubierto la transferencia ilegal y había tomado medidas para proteger su propiedad. Eso significa que la señorita Ruiz perdió acceso tanto al dinero como al apartamento en el mismo día. Según nuestras fuentes, empacó sus cosas anoche y se fue a quedarse con una amiga. Karime había abandonado a Joaquín el momento que se dio cuenta de que el dinero se había acabado. ¡Qué romántico! Esa tarde, Ricardo y Carmen llegaron al hotel exactamente a las 5.
Los esperaba en el lobby, y pude ver inmediatamente que ambos estaban nerviosos. Carmen tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Ricardo se veía tenso y confundido. «Mamá». Carmen me abrazó fuerte. «¿Qué está pasando? Papá no nos dice nada claro». Los llevé a una sala de conferencias privada que había reservado en el hotel. Necesitaba un espacio donde pudiéramos hablar sin interrupciones y donde ellos pudieran procesar lo que estaba a punto de contarles. «Siéntense», les dije, colocando la carpeta de documentos sobre la mesa. «Mamá, nos estás asustando», dijo Ricardo. «Lo que voy a contarles va a ser difícil de escuchar. Pero necesitan saber la verdad sobre su padre». Durante la siguiente hora, les mostré todo. Las transferencias bancarias a Karime, los recibos de regalos caros, las fotografías del apartamento que había comprado para ella, los documentos de propiedades transferidas sin mi autorización. Carmen lloró en silencio mientras revisaba las facturas de las joyas que Joaquín había comprado para su amante. Ricardo se puso cada vez más pálido cuando vio los montos de dinero involucrados. «Papá ha estado robando de la empresa durante 3 años para mantener a su secretaria», les expliqué. «Gastó más de $600,000 de nuestro dinero en ella». «No puedo creerlo», murmuró Carmen. «Siempre pensé que ustedes tenían el matrimonio perfecto. Yo también lo pensé, hasta que encontré estas pruebas». Ricardo tomó uno de los extractos bancarios, estudiándolo cuidadosamente. «Mamá, ¿esto significa que papá cometió fraude?» «Sí. Falsificó mi firma, transfirió propiedades sin mi conocimiento y usó dinero de la empresa para gastos personales. Todo está documentado». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carmen. «Ya lo hice. Presenté una demanda civil para recuperar todo lo que robó. Las cuentas del banco están congeladas hasta que termine la investigación». Ricardo se recostó en su silla, procesando la información. «Por eso el banco no lo dejó acceder al dinero esta mañana». «Exactamente». «¿Y Karime?», preguntó Carmen. «Aparentemente lo abandonó ayer cuando se dio cuenta de que se había acabado el dinero». Un silencio pesado llenó la habitación. Mis hijos estaban viendo colapsar la imagen que tenían de su padre, y yo sabía exactamente cómo se sentían. Yo había pasado por el mismo proceso meses atrás. «Mamá», dijo finalmente Ricardo, «¿por qué no nos dijiste nada antes?» «Porque necesitaba estar segura, y porque necesitaba protegerme legalmente antes de que él se diera cuenta de que yo sabía la verdad». Carmen tomó mi mano. «Lo siento mucho, mamá. No tenía idea de que estuvieras pasando por esto sola». No estaba sola. Tenía ayuda profesional. Y tenía un plan. Mientras manejaban de regreso a sus casas esa noche, yo me quedé en la habitación del hotel esperando. Sabía que Joaquín eventualmente tendría que enfrentar la realidad de su situación, y sabía que cuando eso pasara, intentaría contactarme. No tuve que esperar mucho. A las 8:30 de la noche, mi teléfono sonó. Era Joaquín. Esta vez contesté. «¿Qué quieres?» «Natividad, ¿qué demonios hiciste?» Su voz sonaba diferente. No era el tono controlado y autoritario que había usado durante años. Sonaba desesperado. «Protegí lo que me pertenece. El banco dice que presentaste una queja por fraude. ¿Estás loca?» «¿Loca? Joaquín, robaste $680,000 para mantener a tu amante. Falsificaste mi firma en documentos legales. Transferiste propiedades de la empresa sin mi autorización. ¿Y yo soy la que está loca?» Hubo un silencio largo. Podía escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la línea. «No sabes de lo que estás hablando. Tengo todos los documentos, Joaquín. Extractos bancarios, recibos, fotografías. Lo sé todo. Esto es ridículo. Karime es solo mi secretaria». «¿Tu secretaria? Las secretarias cuestan $75,000 en autos y $450,000 en apartamentos». Otro silencio. «Además», continué, «tu secretaria cambió su número de teléfono ayer y se fue del apartamento que le compraste.
Aparentemente decidió que ya no eras una buena inversión. Eso no es. Ella no. Joaquín, Karime te abandonó el momento que se acabó el dinero. Exactamente como yo sabía que haría. Tú hiciste esto. Su voz se estaba volviendo más agresiva. Tú la asustaste. No, Joaquín. Tú hiciste esto. Cada decisión, cada mentira, cada dólar robado. Todo fue tu elección. Necesito que retires esa demanda. Podemos resolver esto en privado. No. Natividad, sé razonable. Hemos estado casados 50 años. No puedes tirar todo eso por la borda por un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Así es como llamas a 3 años de robar y mentir? Mira, cometí errores, pero... Para. ¿Qué? Para de hablar. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. No hay explicación que justifique el robo. No hay excusa para la traición. Si no retiras esa demanda, vas a arruinar todo lo que construimos juntos. Joaquín, tú ya arruinaste todo. Yo solo estoy recuperando lo que me pertenece. ¿Dónde estás? Necesito verte. No. Natividad, soy tu esposo. No. Eres un ladrón que resultó estar casado conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. 10 minutos después, recibí un mensaje de texto. Esto no se va a quedar así. Envié una captura de pantalla del mensaje al licenciado Herrera con una nota. Para el archivo de evidencia de hostigamiento. Me fui a dormir esa noche sintiendo algo que no había sentido en años. Control. Por primera vez desde que había descubierto la traición, yo tenía el poder en esta situación. Joaquín había perdido a su amante, perdido acceso al dinero robado, y estaba a punto de perder mucho más. Y lo mejor de todo era que él finalmente se estaba dando cuenta de que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer después de 50 años de matrimonio. El miércoles por la mañana me desperté con el sonido de alguien golpeando insistentemente la puerta de mi habitación. Miré el reloj. Las 6:45 de la mañana. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Joaquín estaba parado ahí, con la ropa arrugada y el cabello despeinado. Se veía como si no hubiera dormido en días. Sus ojos tenían esa mirada desesperada que aparece cuando alguien finalmente se da cuenta de que ha perdido todo control sobre su vida. Natividad, sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar. No abrí la puerta. En cambio, me acerqué lo suficiente para que pudiera escuchar mi voz. ¿Cómo supiste dónde estoy? Ricardo me lo dijo. Por favor, solo dame 5 minutos. No. Natividad, he estado pensando toda la noche. Podemos resolver esto. Podemos salvarlo todo. Me reí suavemente, pero no había humor en el sonido. ¿Salvarlo todo, Joaquín? Ya no hay nada que salvar. Eso no es cierto. Tenemos 50 años juntos. Tenemos hijos, nietos, una vida entera. Tenemos 50 años de mentiras. Eso no es una vida. Es una obra de teatro. Escuché que se recargaba contra la puerta. Probablemente había puesto su frente contra la madera, como hacía cuando estaba realmente frustrado. No puedes borrar 50 años por un error. ¿Un error? Joaquín, 3 años de robar dinero, mentir todos los días y mantener una amante no es un error. Es una decisión que hiciste una y otra vez durante 1100 días. Está bien, cometí errores graves, pero podemos solucionarlo. Puedo recuperar el dinero. Puedo terminar con Karime. Ya terminó contigo. ¿Qué? Karime ya terminó contigo. Se fue con todo lo que pudo cargar el momento que se enteró de que el dinero se había acabado. Hubo un silencio largo. Podía imaginármelo procesando esta información, dándose cuenta de que la mujer por la cual había arriesgado todo lo había abandonado sin una segunda mirada. Eso no importa, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos segura. Lo importante somos nosotros. No hay nosotros, Joaquín. Tal vez nunca lo hubo. ¿Cómo puedes decir eso?
Construimos una empresa juntos, criamos hijos juntos. Tú construiste una empresa usando mi trabajo y mi dinero. Yo crié hijos mientras tú fingías ser un esposo y padre. Más silencio. Luego escuché que se sentaba en el piso del pasillo. Natividad, no sé qué más decir. He perdido todo. Karime se fue. El banco congeló las cuentas. Mis propios hijos me miran como si fuera un extraño. ¿Y crees que me das lástima? Pensé que tal vez, después de tantos años, ¿qué? ¿Que iba a ignorar que me robaste casi $700,000? ¿Que iba a fingir que no sabía de tus mentiras? ¿Cómo? ¿Desde cuándo sabes? Esta era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que me daría la oportunidad de revelar la verdad que había estado guardando. Siempre lo supe, Joaquín. ¿Qué? Siempre supe que me estabas mintiendo. Me senté en el piso de mi lado de la puerta, mi espalda contra la madera. Era tiempo de que entendiera exactamente qué tipo de mujer había estado subestimando durante todos estos años. ¿Recuerdas cuando empezaste a llegar tarde a casa? Octubre de 2021. Dijiste que tenías más trabajo por la temporada alta de construcción. Sí. Esa misma semana encontré un recibo en el bolsillo de tu camisa. Era de un restaurante francés caro, para 2 personas. El problema era que habías cenado conmigo en casa esa noche. Natividad. Déjame terminar. Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho en 50 años de matrimonio: investigarte. Durante la siguiente media hora, le conté todo. Cómo había contratado al investigador privado. Cómo había descubierto cada una de sus mentiras, una por una. Cómo había documentado cada transferencia de dinero, cada regalo caro, cada viaje secreto. Sabía del apartamento antes de que lo compraras. Sabía del auto de Karime antes de que lo recogieras del concesionario. Sabía de cada collar, cada par de aretes, cada fin de semana romántico. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba estar segura, porque necesitaba evidencia legal, y porque necesitaba un plan. ¿Un plan para qué? Para recuperar todo lo que me robaste sin darte la oportunidad de esconderlo o transferirlo a otro lugar. Podía escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la puerta. Entonces, ¿todo este tiempo? ¿Sabías lo que estaba haciendo? Cada mentira, cada excusa, cada vez que llegabas a casa oliendo a su perfume, cada vez que inventabas una reunión de trabajo que no existía. ¿Por qué no me detuviste? Porque quería que tú mismo te colgaras. Quería que cometieras suficientes crímenes financieros como para asegurarme de que nunca podrías recuperarte. Pero actuaste normal. Cocinabas mi comida favorita. Organizabas cenas familiares. Actué como la esposa que necesitabas que fuera mientras recopilaba evidencia para destruirte. Un sonido salió del otro lado de la puerta. Era como un gemido, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Los últimos 8 meses, continué. Cada día que te ibas a trabajar, yo trabajaba también. Organizando documentos, grabando conversaciones telefónicas, fotografiando recibos que dejabas tirados. Las conversaciones telefónicas. Tengo grabaciones de ti mintiendo sobre dónde estabas. Tengo grabaciones de ti diciéndole a Karime que yo nunca me enteraría de nada porque era demasiado estúpida para notar lo obvio. Dios mío. No hay Dios en esta historia, Joaquín. Solo hay consecuencias. Natividad, por favor. Sé que lo arruiné todo, pero podemos empezar de nuevo. Podemos. ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué dinero? El banco va a recuperar todo lo que robaste. Las propiedades que transferiste a nombre de Karime van a regresar a la empresa. Y yo voy a ser la única propietaria de todo porque tú cometiste fraude. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres dueño de nada. La casa, la empresa, las cuentas de ahorros. Todo está en proceso de transferirse a mi nombre exclusivamente. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Los papeles del divorcio fueron presentados ayer.
Estás siendo demandado por fraude conyugal, falsificación de documentos y apropiación indebida. ¿Divorcio? ¿Pensaste que iba a quedarme casada con un ladrón? Escuché que se levantaba del piso. Sus pasos se alejaron por el pasillo, luego regresaron. ¿Y si devuelvo todo? ¿Y si encuentro la manera de recuperar el dinero? ¿Con qué dinero vas a devolver $680,000? ¿Con el salario que ya no tienes porque ya no eres empleado de la empresa? ¿Me despediste? Ayer. Por robo y fraude. Ricardo va a manejar las operaciones temporalmente hasta que yo decida qué hacer con el negocio. ¿Ricardo está de acuerdo con esto? Ricardo y Carmen vieron toda la evidencia ayer. Ellos entienden exactamente qué tipo de hombre eres. Mis propios hijos. Tus propios hijos se sienten traicionados y avergonzados. Carmen lloró durante 2 horas después de ver las fotografías de ti y Karime. ¿Les mostraste las fotografías? Les mostré todo. Cada documento, cada recibo, cada mentira. Querían entender por qué su madre había decidido destruir a su padre. ¿Destruirme? Joaquín, tú te destruiste. Yo solo documenté el proceso. Natividad, te lo suplico. Debe haber algo que pueda hacer, alguna manera de arreglar esto. Hay una cosa que puedes hacer. ¿Qué? Lo que sea. Puedes aceptar las consecuencias de tus acciones sin hacer más drama. Puedes firmar los papeles del divorcio sin pelear. Puedes dejar de llamarme y de aparecerte en mi hotel. ¿Y a cambio? A cambio no presento cargos criminales. Te dejo que mantengas tu libertad y tu dignidad, que es más de lo que te mereces. Hubo un silencio muy largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Derrotada. ¿Dónde voy a vivir? Ese ya no es mi problema. ¿Cómo voy a sobrevivir? Joaquín, tienes 71 años y experiencia en construcción. Si realmente quieres trabajar, puedes encontrar un empleo, pero ya no va a ser viviendo del dinero que robaste. ¿Y nosotros? ¿50 años no significan nada? Me levanté del piso y me acerqué más a la puerta. 50 años significaron todo para mí. Por eso me duele tanto que los hayas tirado a la basura por una mujer que ni siquiera te amaba. Ella sí me amaba. Joaquín, Karime cambió su número de teléfono el momento que supo que el dinero se había acabado. Si eso es amor, prefiero el odio. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esta vez no regresó. Me quedé parada ahí durante mucho tiempo, escuchando el silencio. Por primera vez en meses, ese silencio no me daba miedo. Me daba paz. Esa tarde recibí una llamada del licenciado Herrera. Señora Mendoza, tengo buenas noticias. Su esposo contactó a nuestro despacho. Quiere firmar todos los documentos sin pelear la demanda. ¿En serio? Aparentemente finalmente entendió que no tiene opciones legales. También pidió específicamente que no presentáramos cargos criminales. ¿Y las propiedades? Todo va a ser transferido de regreso a su nombre. La casa, la empresa, las cuentas de inversión. Su esposo va a salir de este divorcio con exactamente lo que tenía cuando se casó con usted hace 50 años. Nada. Esa noche me senté en la terraza del hotel, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí abajo, Joaquín estaba probablemente en un hotel barato, dándose cuenta de que había cambiado 50 años de matrimonio estable por 3 años de aventura que habían terminado en humillación total. Karime estaba probablemente buscando a su próxima víctima, alguien más con dinero y poca atención a los detalles. Y yo estaba aquí, libre por primera vez en décadas, dueña de mi propio destino. Mañana iba a empezar una nueva vida. Una vida donde nadie me mentiría, nadie robaría de mí, y nadie me trataría como si fuera invisible. 50 años habían terminado, pero mi vida apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche humillante que cambió todo, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una propiedad pequeña pero perfecta que había comprado en las afueras de la ciudad. Era domingo por la mañana, y el sol calentaba suavemente mi rostro mientras tomaba café y leía el periódico.
No había sonidos de teléfonos sonando con mentiras. No había tensión esperando la próxima traición. Solo paz. La casa que había elegido era completamente diferente a la mansión donde había vivido con Joaquín durante 30 años. Esta tenía 2 habitaciones, un estudio pequeño y un jardín trasero donde había plantado rosas rojas. Cada mañana, cuando las veía florecer, recordaba que algunas cosas hermosas solo pueden crecer después de que se cortan las partes muertas. El proceso legal había terminado la semana anterior. Todos los documentos estaban firmados, todas las propiedades transferidas, todos los cabos sueltos atados. Joaquín había cumplido su palabra y no había peleado ninguno de los términos del divorcio. Aparentemente había entendido que resistirse solo habría resultado en cargos criminales que lo habrían llevado a la cárcel. Ricardo manejaba ahora las operaciones diarias de Mendoza Construcciones, aunque técnicamente yo era la única propietaria. Mi hijo había resultado ser incluso mejor administrador de lo que Joaquín había sido. En estos 6 meses, la empresa había recuperado completamente los $680,000 que su padre había robado, y además había ganado 3 contratos nuevos importantes. Los clientes confían más en nosotros ahora. Me había explicado Ricardo la semana pasada, durante nuestra reunión mensual. Aparentemente la reputación de integridad vale más que pensábamos. Carmen también había florecido durante estos meses. Sin la tensión constante de las mentiras familiares, había regresado a estudiar su maestría en psicología, algo que había abandonado años atrás cuando se convirtió en madre. Quiero entender mejor las relaciones familiares disfuncionales, me había dicho con una sonrisa irónica. Mis nietos ahora venían a visitarme cada 2 sábados. Sin la presencia intimidante de su abuelo, se habían vuelto más relajados, más abiertos. El sábado pasado, mi nieta de 12 años me había preguntado directamente, ¿por qué el abuelo ya no vive contigo? Le había dicho la verdad, adaptada para su edad. A veces las personas toman decisiones que lastiman mucho a su familia. Cuando eso pasa, las familias a veces necesitan cambiar para mantenerse saludables. Ella había asentido con esa sabiduría sorprendente que a veces tienen los niños, como cuando tú tienes que sacar las plantas muertas del jardín para que las otras puedan crecer mejor. Exactamente como eso. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era mi hermana Rosa. «Buenos días, hermana. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, Rosa, muy bien. Me alegra escuchar eso en tu voz». Durante los primeros meses después del divorcio, Rosa había estado preocupada por mí. Había esperado que me hundiera en depresión, que me sintiera perdida después de 50 años de matrimonio. Pero lo opuesto había sucedido. Cada día me sentía más fuerte, más yo misma. «¿Alguna noticia del investigador?», preguntó Rosa. Roberto Herrera, el investigador privado que había contratado originalmente, había mantenido contacto conmigo informalmente. No porque le estuviera pagando, sino porque había desarrollado una especie de interés profesional en cómo terminaría esta historia. Sí, de hecho me llamó ayer. «¿Qué te dijo?» «Joaquín está viviendo en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Trabaja como supervisor en una obra de construcción. Aparentemente, su jefe no sabe de su pasado». «¿Y Karime?» «Se casó con un hombre de 60 años el mes pasado. Un viudo con dinero. Roberto dice que aplicó exactamente la misma estrategia que había usado con Joaquín». Rosa se rió amargamente. «Algunas personas nunca cambian». «No, pero al menos ahora es problema de otra persona». Después de colgar con Rosa, caminé hacia mi estudio. Había convertido el cuarto extra en una oficina personal donde manejaba mis nuevas inversiones. Con el dinero recuperado del fraude de Joaquín y mi parte de la venta de la casa grande, tenía suficientes recursos para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Había contratado a una asesora financiera, una mujer de unos 40 años llamada Sandra López, que se especializaba en ayudar a mujeres divorciadas a manejar sus nuevas finanzas independientes. «Lo que más me impresiona de usted»,
me había dicho Sandra durante nuestra primera reunión. Es que planeó todo esto con tanta anticipación. La mayoría de mis clientes llegan después de que ya perdieron todo. Tenía razón. Durante esos 8 meses de investigación secreta, no solo había estado recopilando evidencia contra Joaquín, había estado preparándome para la vida que quería tener después. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Mendoza, habla el licenciado Herrera. Buenos días, licenciado. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una llamada extraña que pensé que debería conocer. Su exesposo contactó a nuestro despacho ayer. Mi estómago se tensó ligeramente. Durante estos 6 meses, Joaquín había respetado los términos de nuestro acuerdo y no había intentado contactarme directamente. ¿Qué quería? ¿Quiere saber si existe alguna posibilidad de reconciliación? Me senté lentamente en mi silla de oficina, mirando a través de la ventana hacia mi jardín de rosas. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que no podíamos representarlo en ninguna comunicación con usted, que tendría que contactarla directamente si quería hablar. Pero también le dejé claro que, según mi experiencia profesional, usted había sido muy clara sobre la finalidad del divorcio. ¿Y qué dijo él? Dijo que había estado pensando mucho durante estos meses, que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar su matrimonio. ¿Cualquier cosa? Sus palabras exactas fueron: dile que renunciaré a todo, que puede quedarse con el dinero, las propiedades, todo. Solo quiero a mi esposa de vuelta. Me reí suavemente, pero no había crueldad en el sonido. Era más bien la risa de alguien que finalmente entiende una broma que no había entendido antes. ¿Sabe qué es lo más triste de eso, licenciado? ¿Qué, señora Mendoza? Que él piensa que esto fue sobre dinero. Después de todo este tiempo, después de toda la evidencia, después de todo lo que pasó, él todavía cree que si me devuelve el dinero, yo voy a perdonar la traición. ¿Qué quiere que le responda? Nada. No hay nada que responder. ¿Está segura? Él sonaba genuinamente arrepentido. Licenciado, ¿sabe cuál es la diferencia entre arrepentimiento genuino y desesperación? No, señora. El arrepentimiento genuino viene acompañado de comprensión. La persona entiende no solo que hizo algo malo, sino por qué estuvo mal. Entiende el daño que causó y no busca maneras de minimizarlo o justificarlo. ¿Y la desesperación? La desesperación solo busca maneras de deshacer las consecuencias. No hay comprensión real, solo pánico por lo que se perdió. ¿Y cuál cree que es el caso de su exesposo? Joaquín no está arrepentido de haberme traicionado. Está desesperado porque perdió los beneficios de tenerme en su vida. No está triste porque me lastimó. Está triste porque ya no hay nadie que pague sus cuentas, organice su vida y tolere sus mentiras. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina durante un rato, pensando en esa conversación. Había una parte pequeña de mí, la parte que había estado casada durante 50 años, que sentía algo parecido a la nostalgia. No por Joaquín específicamente, sino por la idea de compañía, por la familiaridad de una vida compartida. Pero esa sensación duraba solo unos segundos antes de ser reemplazada por algo mucho más fuerte. Alivio. Alivio de no tener que preguntarme más dónde estaba realmente cuando decía que estaba trabajando tarde. Alivio de no tener que revisar las cuentas bancarias buscando gastos extraños. Alivio de no tener que fingir que no sabía la verdad. Esa tarde fui a almorzar con Sandra, mi asesora financiera. Habíamos desarrollado una amistad que iba más allá de la relación profesional. Como muchas mujeres de nuestra generación, ambas habíamos aprendido tarde en la vida que éramos más fuertes de lo que pensábamos. ¿Has pensado en viajar?, me preguntó mientras revisábamos mi portafolio de inversiones. Con tu situación financiera actual, podrías permitirte ver el mundo. He estado considerándolo. Hay lugares que siempre quise conocer pero que nunca visitamos porque a Joaquín no le gustaba viajar. ¿O porque no quería gastarse el dinero en ti que prefería gastarse en su amante? Sandra tenía una manera muy directa de decir las cosas que me gustaba. Probablemente eso también.
¿Y qué lugares te gustaría visitar? Italia. Siempre quise ver la Toscana. Y París. Y tal vez Japón durante la temporada de los cerezos en flor. ¿Qué te detiene? Era una buena pregunta. ¿Qué me detenía? Durante 50 años, siempre había habido algo que me detenía. Las necesidades de Joaquín, las responsabilidades familiares, la empresa, las excusas financieras que resultaron ser mentiras. Nada, respondí, y al decirlo me di cuenta de que era completamente cierto. Ya no hay nada que me detenga. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina pequeña pero perfectamente organizada, pensé en esa realización. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones eran completamente mías. Mi tiempo era mío. Mi dinero era mío. Mi futuro era mío. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Joaquín había decidido ignorar los consejos legales y contactarme directamente. Pero era de Carmen. Mamá, los niños quieren saber si pueden venir a ayudarte a plantar más rosas el próximo sábado. También quieren que les enseñes a hacer esos tamales que solías hacer para las fiestas. Sonreí mientras le respondía. Por supuesto. Vamos a hacer tamales y plantar rosas. Diles que traigan ropa que se pueda ensuciar. Al irme a dormir esa noche, hice algo que había empezado a hacer todas las noches. Una lista mental de las cosas por las que estaba agradecida. La casa silenciosa donde nadie mentía. La cuenta bancaria que solo yo controlaba. Los hijos que habían elegido respetarme después de conocer la verdad. Los nietos que ahora me veían como un ejemplo de fortaleza en lugar de como una víctima. Y sobre todo, estaba agradecida por esa fiesta humillante de hace 6 meses. Sin esa noche, tal vez habría seguido viviendo la mentira durante años más. Tal vez nunca habría encontrado el valor de reclamar mi vida. Joaquín había creído que cerrar esa puerta con llave me estaba echando de mi propia casa. Lo que no había entendido era que me estaba liberando de una prisión donde yo había estado viviendo durante décadas. Había pensado que me estaba castigando, pero en realidad me había dado el regalo más grande posible. La oportunidad de descubrir quién era yo sin él. Ahora, 6 meses después, lo sabía. Era una mujer de 69 años que había construido una empresa exitosa, criado hijos maravillosos y sobrevivido 5 décadas de matrimonio con un hombre que nunca la había valorado. Era una mujer que había tenido la paciencia de planear cuidadosamente su escape y la fuerza de ejecutarlo perfectamente. Era una mujer que merecía respeto, honestidad y paz. Y finalmente, después de toda una vida de esperar que otros le dieran esas cosas, había aprendido a dárselas a sí misma. Al cerrar los ojos esa noche, no pensé en Joaquín viviendo solo en su departamento pequeño, arrepintiéndose de sus decisiones. No pensé en Karime, repitiendo los mismos patrones con un nuevo hombre. No pensé en los 50 años que había perdido viviendo una mentira. En cambio, pensé en mañana. En el desayuno que iba a preparar para mí sola. En el jardín que iba a regar. En los planes de viaje que iba a hacer. En la vida que finalmente, a los 69 años, podía vivir completamente en mis propios términos. El sobre del destino había contenido la evidencia de una traición, pero también había contenido algo más valioso. La llave de mi libertad. Y esa llave, nadie me la podría quitar jamás.